Los mayas construyeron pirámides que aún hoy desafían nuestra comprensión ingenieril. Estructuras como la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá o los templos de Tikal fueron erigidas con una precisión matemática y astronómica que rivaliza con nuestras mejores tecnologías modernas. Sin grúas, sin ruedas de metal, sin herramientas eléctricas, lograron crear monumentos que han resistido más de 1000 años de terremotos, huracanes y el paso del tiempo. Este legado cobra especial relevancia cuando consideramos que muchas de nuestras construcciones contemporáneas apenas duran décadas. Los ingenieros de la NASA han estudiado estas estructuras durante años, tratando de comprender cómo civilizaciones antiguas lograron tal precisión en la orientación astronómica y tal durabilidad estructural. Sus métodos de construcción contienen principios que podrían revolucionar nuestra forma de construir, especialmente en una época donde buscamos soluciones sostenibles y duraderas para nuestras ciudades. A lo largo de este análisis, examinaremos las técnicas específicas empleadas por los constructores mayas, desde sus métodos de corte de piedra hasta sus sistemas de transporte y elevación. Analizaremos los principios físicos y matemáticos que aplicaron, muchos de los cuales fueron redescubiertos por la ingeniería moderna siglos después. También exploraremos por qué ciertas técnicas mayas siguen siendo un misterio para nuestros ingenieros más avanzados. Mi investigación en ingeniería ancestral durante los últimos 15 años me ha llevado a colaborar con arqueólogos, ingenieros estructurales y expertos en astronomía antigua. He tenido la oportunidad de examinar personalmente muchas de estas estructuras y estudiar las teorías más actuales sobre sus métodos de construcción. Esta experiencia directa me permite ofreceros una perspectiva fundamentada en evidencia científica y observación detallada de estas maravillas arquitectónicas. Para comprender verdaderamente la magnificencia de estos logros, debemos primero contextualizar el mundo en el que vivían los mayas y las limitaciones tecnológicas que enfrentaban. Solo así podremos apreciar la genialidad de las soluciones que desarrollaron. La civilización maya floreció entre los años 2000 a.C. y 1510 en una región que abarca el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Durante su periodo clásico 2150-95 desarrollaron un sistema de escritura completamente funcional, un calendario más preciso que el gregoriano, y conocimientos astronómicos que les permitían predecir eclipses con exactitud milimétrica. Trabajaban principalmente con herramientas de piedra, obsidiana, madera y hueso, ya que no conocían la metalurgia del hierro ni utilizaban animales de carga como caballos o bueyes. La técnica maya de construcción se basaba en principios fundamentales que combinaban conocimientos prácticos de física, geometría y astronomía. Utilizaban un sistema de medidas estandarizado basado en proporciones áureas y relaciones matemáticas precisas. Sus constructores dominaban conceptos como la distribución de peso, la resistencia de materiales y la estabilidad estructural. El mortero de cal que desarrollaron era tan resistente que muchas veces resulta más fácil romper las piedras que separarlas juntas entre ellas. Los expertos modernos han identificado diferentes escuelas de pensamiento sobre cómo lograron tales hazañas. Algunos sostienen que sus conocimientos provenían de observación empírica y perfeccionamiento generacional de técnicas. Otros sugieren que poseían un entendimiento teórico más profundo de principios físicos de lo que tradicionalmente se les atribuye. Una tercera corriente propone que utilizaban métodos de trabajo colaborativo y organización social que maximizaban la eficiencia de sus recursos limitados, compensando la falta de tecnología avanzada con ingeniería social sofisticada. Imaginad intentar mover un bloque de piedra caliza de 5 toneladas sin poleas metálicas, usando solo cuerdas de fibra vegetal, rodillos de madera y la fuerza humana. Es como si tuvierais que construir un rascacielos, utilizando únicamente herramientas de un taller de carpintería doméstico. Esta analogía nos ayuda a dimensionar el desafío que enfrentaban y la brillantez de las soluciones que implementaron. Sus logros son aún más impresionantes cuando consideramos que trabajaban en un entorno de selva tropical, con alta humedad, lluvias intensas y terreno irregular. Estos fundamentos teóricos nos permiten ahora examinar las aplicaciones prácticas específicas que desarrollaron. La verdadera genialidad maya se revela cuando analizamos cómo transformaron estas limitaciones aparentes en ventajas constructivas. La orientación astronómica de las construcciones mayas alcanza niveles de precisión que desafían las capacidades de sus herramientas conocidas. El caracol de Chichén Itzá, por ejemplo,
está alineado con las posiciones de Venus con un margen de error inferior a 1 grado. La pirámide de Kukulcán está orientada de tal manera que durante los equinoccios, la sombra proyectada crea la ilusión de una serpiente descendiendo por sus escalones. Esta precisión requiere cálculos astronómicos que involucran ciclos celestiales de décadas e incluso siglos, lo que implica observaciones sistemáticas transmitidas de generación en generación. Los ingenieros de la NASA han confirmado que para lograr tal precisión sin instrumentos ópticos modernos, los mayas debieron desarrollar técnicas de observación y medición extraordinariamente sofisticadas. Utilizaron métodos como la observación de sombras en momentos específicos del año, el seguimiento de estrellas circumpolares y la medición de ángulos usando dispositivos de cuerdas y plomadas. Sus observatorios incorporaban ventanas y aberturas específicamente diseñadas para enmarcar eventos astronómicos particulares. La técnica maya de observación requería décadas de registros meticulosos para identificar patrones y ciclos celestiales complejos. Estas técnicas variaban según la región y el periodo histórico, pero mantenían consistencia en los principios fundamentales. En Copán, los arquitectos desarrollaron un sistema de marcadores de horizonte que les permitía seguir el movimiento solar durante todo el año. En Xultún, se han encontrado tablas astronómicas pintadas en paredes que muestran cálculos del ciclo de Venus que se extienden miles de años hacia el futuro. Algunas ciudades especializaron sus observatorios para fenómenos específicos, eclipses lunares, conjunciones planetarias o el paso cenital del Sol. Sin embargo, estas técnicas tenían limitaciones importantes que los propios mayas reconocían. Sus cálculos, aunque extraordinariamente precisos para su época, contenían pequeños errores acumulativos que corregían mediante ajustes periódicos. No todos los sitios mayas lograban la misma precisión, lo que sugiere que este conocimiento estaba concentrado en centros especializados. Además, la dependencia del clima tropical significaba que muchas observaciones debían realizarse durante ventanas de oportunidad limitadas, cuando las condiciones atmosféricas lo permitían. Esta precisión astronómica no era meramente ceremonial o religiosa. Tenía aplicaciones prácticas fundamentales que se extendían a todos los aspectos de su ingeniería constructiva y planificación urbana. Los mayas desarrollaron métodos de extracción y tallado de piedra que producían bloques con tolerancias milimétricas usando únicamente herramientas de piedra más dura como el basalto y la obsidiana. En las canteras de Calakmul y Uxmal, se pueden observar marcas de herramientas que revelan técnicas sistemáticas de fractura controlada. Utilizaban principios de geología para identificar las líneas naturales de fractura en la piedra caliza. Insertaban cuñas de madera que luego mojaban para que la expansión generara presión suficiente para partir bloques masivos con cortes limpios y precisos. El proceso de tallado fino se realizaba mediante técnicas de abrasión controlada que requerían herramientas especializadas hechas de materiales más duros que la piedra trabajada. Los artesanos mayas creaban cinceles y raspadores de obsidiana volcánica, que puede alcanzar filos más agudos que el acero quirúrgico moderno. Para superficies grandes utilizaban técnicas de desgaste con arena y agua, creando pastas abrasivas que aplicaban con instrumentos de madera dura. Este proceso, aunque lento, permitía lograr superficies perfectamente planas y ángulos exactos sin instrumentos de medición metálicos. Los métodos variaban según el tipo de piedra y la función final del bloque. Para elementos decorativos, empleaban técnicas de tallado en relieve que combinaban cortes profundos con pulido fino. Los bloques estructurales recibían un tratamiento diferente, enfocado en crear superficies de contacto perfectas que distribuyeran uniformemente el peso. En algunos sitios desarrollaron técnicas de ensamblaje tipo mortaja y espiga, tallando proyecciones y cavidades complementarias que encajaban sin necesidad de mortero. Esta variación técnica demuestra un entendimiento sofisticado de las propiedades mecánicas de diferentes tipos de piedra. Las limitaciones de estas técnicas incluían el tiempo considerable requerido para cada pieza y la dependencia de artesanos altamente especializados, cuyo entrenamiento tomaba años. Los errores en el tallado no eran fácilmente corregibles, lo que requería planificación meticulosa antes de comenzar el trabajo. Además, ciertas técnicas solo funcionaban con tipos específicos de piedra local, limitando las opciones arquitectónicas según los recursos geológicos disponibles en cada región. Estos métodos de preparación de materiales establecían los fundamentos para las técnicas de transporte y elevación que les permitían mover estos bloques perfectamente tallados desde las canteras hasta los sitios de construcción.
Los mayas movían bloques de piedra de hasta 15 toneladas a través de terrenos selváticos accidentados sin utilizar ruedas funcionales ni animales de tiro. Su sistema se basaba en una combinación ingeniosa de rodillos de madera dura, cuerdas de fibra de enequén y caminos especialmente preparados llamados sacbés. Estos caminos elevados, construidos con piedras pequeñas y recubiertos con estuco de cal, creaban superficies lisas y niveladas que minimizaban la fricción y proporcionaban rutas directas entre canteras y sitios de construcción, algunos extendiéndose por más de 100 kilómetros a través de la selva. El sistema de rodillos empleaba principios físicos sofisticados para reducir la fuerza necesaria para mover cargas pesadas. Utilizaban troncos de maderas específicas como la ceiba y el chicozapote, seleccionadas por su densidad uniforme y resistencia a la deformación. Los bloques se montaban sobre plataformas de madera que distribuían el peso sobre múltiples rodillos simultáneamente. Las cuerdas de fibra vegetal, tratadas con resinas naturales para aumentar su resistencia, se configuraban en sistemas de poleas primitivas que multiplicaban la fuerza aplicada por los equipos de trabajadores. La organización del transporte requería coordinación entre múltiples equipos especializados, preparadores de caminos que mantenían las superficies de rodadura, especialistas en cuerdas responsables del amarre seguro de las cargas, y coordinadores que sincronizaban el movimiento de los rodillos. Para pendientes y obstáculos desarrollaron técnicas específicas como rampas temporales de tierra y piedra, sistemas de anclaje para controlar el descenso en declives, y métodos de cambio de dirección que permitían navegar curvas cerradas sin dañar la carga ni los equipos de transporte. Estas técnicas enfrentaban limitaciones significativas relacionadas con las condiciones climáticas y el terreno. Durante la temporada de lluvias, los caminos se volvían intransitables y las cuerdas de fibra vegetal perdían resistencia debido a la humedad. Las distancias prácticas estaban limitadas por la necesidad de relevos frecuentes de trabajadores y mantenimiento constante de los rodillos. Los bloques más pesados requerían equipos de hasta 200 hombres, lo que implicaba desafíos logísticos enormes para la alimentación y coordinación de estas cuadrillas. Una vez transportados a los sitios de construcción, estos bloques masivos debían ser elevados a alturas considerables, lo que requería técnicas de elevación aún más ingeniosas y complejas. Los constructores mayas elevaban bloques de piedra a alturas de más de 60 metros sin grúas mecánicas, utilizando sistemas de rampas, palancas y poleas primitivas que maximizaban la eficiencia del trabajo humano. Sus rampas de construcción eran estructuras temporales masivas, construidas con tierra, piedras pequeñas y madera, que rodeaban la pirámide en construcción en espiral ascendente. Estas rampas tenían pendientes calculadas cuidadosamente para permitir que los equipos de trabajadores movieran cargas pesadas sin exceder las capacidades humanas, típicamente manteniendo inclinaciones no mayores al 12% para cargas de múltiples toneladas. El sistema de elevación incorporaba principios de ventaja mecánica mediante palancas de madera dura, que podían multiplicar por 10 la fuerza aplicada por un trabajador individual. Colocaban puntos de apoyo estratégicos utilizando bloques de piedra como fulcros, y empleaban vigas de maderas resistentes como chicozapote y caoba que podían soportar tensiones enormes sin fracturarse. Para elevaciones menores desarrollaron técnicas de rodillo inclinado, donde bloques se hacían rodar sobre rampas usando cuerdas y palancas, mientras que para las elevaciones finales empleaban sistemas de poleas múltiples hechas con cuerdas de enequén y poleas de madera. La construcción de muros verticales requería técnicas especializadas para garantizar estabilidad y alineación perfecta. Los constructores utilizaban plomadas de piedra suspendidas de cuerdas para verificar la verticalidad, y sistemas de cuerdas tensadas para mantener alineaciones horizontales. Desarrollaron morteros de cal hidráulica que fraguaban bajo el agua y mantenían su resistencia en condiciones de alta humedad tropical. La técnica maya incluía la construcción de núcleos internos de relleno usando piedras pequeñas y tierra compactada, mientras que las caras exteriores se revestían con bloques de piedra cortada finamente ajustados. Estas técnicas tenían limitaciones importantes relacionadas con el tiempo y los recursos. La construcción de las rampas temporales requería frecuentemente más material y trabajo que la propia pirámide, y debían ser constantemente reconstruidas a medida que avanzaba la construcción. Los sistemas de elevación dependían de coordinación perfecta entre docenas de trabajadores, y un error podía resultar en accidentes graves o daños a bloques irreemplazables. Las condiciones climáticas tropicales también limitaban los periodos de trabajo efectivo,
especialmente durante las temporadas de lluvia intensa. Pero quizás el aspecto más fascinante de la ingeniería maya no radicaba únicamente en sus técnicas individuales, sino en cómo integraban todos estos métodos dentro de sistemas de planificación urbana que consideraban factores que recién estamos comenzando a comprender completamente. Los planificadores urbanos mayas desarrollaron ciudades que funcionaban como sistemas integrados de gestión del agua, control climático y eficiencia logística que superaban en sofisticación a muchas ciudades contemporáneas. En Tikal, por ejemplo, diseñaron un sistema de captación y almacenamiento de agua lluvia, que incluía canales de drenaje tallados en roca, reservorios impermeabilizados con arcilla especial, y sistemas de filtración natural que mantenían el agua potable durante meses de sequía. La ciudad podía almacenar suficiente agua para sostener a una población de más de 100.000 habitantes durante períodos secos prolongados. Sus técnicas de ingeniería hidráulica incorporaban principios de hidrodinámica que no fueron formalizados por la ciencia occidental hasta siglos después. Construyeron sistemas de presión hidráulica usando diferencias de elevación para crear fuentes y baños en palacios, canales de irrigación con compuertas regulables para controlar flujos durante diferentes estaciones, y drenajes urbanos que prevenían inundaciones dirigiendo el agua hacia reservorios estratégicamente ubicados. En Palenque, el sistema hidráulico incluía canales subterráneos abovedados que atravesaban la ciudad transportando agua limpia mientras evacuaban aguas residuales por rutas separadas. La planificación urbana variaba según las características geográficas y climáticas locales, pero mantenía principios consistentes de sostenibilidad y eficiencia. En regiones con suelos calizos permeables como Chichén Itzá, desarrollaron técnicas de impermeabilización, usando mezclas de cal, arena volcánica y extractos vegetales. En zonas pantanosas como Calakmul, crearon sistemas de campos elevados con canales de drenaje que convertían terrenos inundables en áreas productivas. Las ciudades costeras incorporaban rompeolas y muelles diseñados para resistir huracanes tropicales, utilizando técnicas de construcción marina que distribuían las fuerzas del oleaje. Sin embargo, estos sistemas tenían vulnerabilidades que eventualmente contribuyeron al colapso de algunas ciudades mayas. La dependencia total de las lluvias estacionales hacía que periodos de sequía prolongada pudieran paralizar ciudades enteras. Los sistemas de filtración, aunque efectivos, requerían mantenimiento constante que demandaba conocimientos especializados que se podían perder durante crisis sociales. Además, el crecimiento poblacional podía exceder la capacidad de estos sistemas, creando problemas de salubridad que las técnicas disponibles no podían resolver completamente. Esta integración de ingeniería hidráulica con planificación urbana estaba íntimamente conectada con sus sistemas de construcción sísmica, diseñados para crear estructuras que resistieran los terremotos frecuentes en la región mesoamericana. Los ingenieros mayas desarrollaron técnicas de construcción antisísmica que han permitido que sus estructuras sobrevivan a terremotos que han destruido edificaciones modernas en la misma región. Sus métodos incluían fundaciones profundas excavadas hasta encontrar roca madre sólida, sistemas de amortiguación usando capas de materiales con diferentes densidades, y diseños estructurales que distribuyeran las fuerzas sísmicas a través de toda la construcción. En Guatemala, pirámides mayas han resistido terremotos de magnitud 7.5, que colapsaron edificios contemporáneos construidos con técnicas modernas pero sin consideraciones sísmicas adecuadas. La técnica maya antisísmica se basaba en principios de flexibilidad controlada y distribución de tensiones que anticipaban conceptos de la ingeniería sísmica moderna. Construían muros con slide curvatura, que proporcionaba mayor resistencia a fuerzas laterales. Utilizaban morteros con aditivos orgánicos que mantenían cierta elasticidad permitiendo movimientos sin fractura. Y diseñaban estructuras piramidales que naturalmente dirigían las fuerzas hacia las fundaciones. Sus templos incorporaban sistemas de juntas de expansión disimuladas que permitían movimiento diferencial entre secciones de la estructura, sin comprometer la integridad general del edificio. Los métodos variaban según las características sísmicas locales, demostrando un entendimiento empírico sofisticado de la geología regional. En zonas de alta actividad sísmica como Copán, desarrollaron técnicas de construcción modular donde secciones individuales podían moverse independientemente durante terremotos sin colapsar el conjunto. En regiones con suelos blandos utilizaban técnicas de mejoramiento del terreno insertando pilotes de madera en patrones específicos que creaban una base más estable.
Las estructuras más altas incorporaban sistemas de contrapeso interno usando núcleos de relleno calculados para bajar el centro de gravedad. Estas técnicas enfrentaban limitaciones relacionadas con la disponibilidad de materiales específicos y la complejidad de implementación. Los morteros con aditivos orgánicos requerían materiales que no estaban disponibles en todas las regiones, y su preparación demandaba conocimientos especializados que podían perderse durante interrupciones generacionales. Las técnicas de excavación profunda para fundaciones estaban limitadas por las herramientas disponibles y las condiciones del subsuelo. Además, los métodos más sofisticados requerían recursos considerables que solo las ciudades más prósperas podían permitirse. Pero el aspecto quizás más intrigante de toda esta ingeniería ancestral es cómo los mayas integraban consideraciones astronómicas, estructurales e hidráulicas en sistemas unificados que funcionaban como organismos vivos, adaptándose y respondiendo a condiciones cambiantes de maneras que aún estamos aprendiendo a comprender. Los sistemas constructivos mayas funcionaban como redes integradas donde cada componente contribuía al funcionamiento del conjunto, creando ciudades que operaban con principios de sostenibilidad que anticipaban conceptos ecológicos contemporáneos por más de 1000 años. Sus edificaciones no eran estructuras aisladas, sino elementos de un sistema urbano que incluía gestión del agua, control climático, producción de alimentos y procesamiento de materiales. Por ejemplo, las pirámides funcionaban como reguladores térmicos urbanos, creando corrientes de aire que ventilaban naturalmente las áreas residenciales, mientras sus sistemas de captación de agua se integraban con jardines en terrazas que producían alimentos y medicinas. La técnica maya de integración sistémica incorporaba ciclos de retroalimentación que permitían a las ciudades autorregularse y adaptarse a condiciones cambiantes. Los materiales de construcción se seleccionaban no solo por sus propiedades estructurales, sino por su comportamiento a largo plazo en el ecosistema urbano. La cal de los morteros gradualmente capturaba carbono atmosférico mientras se endurecía. Las maderas elegidas proporcionaban resistencia estructural durante décadas antes de transformarse en nutrientes para jardines urbanos, y los sistemas de drenaje se diseñaban para alimentar acuíferos subterráneos que sostenían pozos y cenotes naturales. Estos sistemas integrados variaban según las características ecológicas regionales, pero mantenían principios fundamentales de circularidad y eficiencia energética. En regiones áridas desarrollaron técnicas de construcción que maximizaban la captación y conservación de agua mientras minimizaban la pérdida por evaporación. En zonas de alta pluviosidad crearon sistemas que convertían el exceso de agua en energía útil para procesos constructivos y urbanos. Las ciudades costeras integraban sistemas de acuicultura con sus estructuras portuarias, creando ecosistemas artificiales que proporcionaban alimentos mientras protegían las costas de la erosión. Sin embargo, la complejidad de estos sistemas integrados también representaba su principal vulnerabilidad. Requerían poblaciones con conocimientos especializados distribuidos entre múltiples generaciones para mantener el funcionamiento de todos los componentes. Disrupciones sociales, epidemias o cambios climáticos severos podían interrumpir cadenas de conocimiento críticas, llevando al colapso en cascada de sistemas interdependientes. La sofisticación misma de estos diseños los hacía difíciles de replicar o restaurar una vez que se perdían los conocimientos especializados necesarios para su mantenimiento y operación. Esta integración sistémica nos lleva finalmente a considerar las lecciones prácticas que podemos extraer de la ingeniería maya para enfrentar los desafíos constructivos y urbanos del siglo XXI, especialmente en el contexto del cambio climático y la necesidad de desarrollo sostenible. Los principios de ingeniería maya están siendo aplicados actualmente en proyectos de construcción sostenible alrededor del mundo, desde sistemas de captación de agua en edificios verdes hasta técnicas de construcción antisísmica en zonas vulnerables. Arquitectos contemporáneos han adaptado sus métodos de ventilación natural para reducir el consumo energético en climas tropicales. Ingenieros estructurales estudian sus técnicas de distribución de cargas para diseñar edificaciones más resilientes, y planificadores urbanos implementan versiones modernas de sus sistemas integrados de gestión del agua. La Universidad de Cambridge ha desarrollado un programa de investigación específico sobre aplicaciones contemporáneas de técnicas constructivas ancestrales. Para implementar estos principios en proyectos actuales, comencemos por estudiar las condiciones locales con la misma meticulosidad que empleaban los constructores mayas: clima, geología, recursos disponibles y necesidades comunitarias específicas.
Podéis aplicar sus técnicas de observación astronómica para optimizar la orientación de edificaciones, adaptar sus métodos de selección de materiales locales para reducir impactos ambientales del transporte, e implementar sus principios de integración sistémica diseñando edificaciones que contribuyan al funcionamiento urbano general. Organismos como UNESCO y el World Monuments Fund ofrecen recursos técnicos y financiamiento para proyectos que incorporen técnicas constructivas ancestrales. Es importante mantener expectativas realísticas sobre los tiempos y recursos necesarios para implementar estas técnicas. La construcción maya requería décadas para proyectos mayores y dependía de comunidades estables con tradiciones técnicas transmitidas generacionalmente. Las aplicaciones modernas deben considerar estas limitaciones temporales y sociales, adaptando los principios fundamentales a contextos contemporáneos sin esperar replicar exactamente sus métodos originales. Los resultados más exitosos combinan principios ancestrales con tecnologías modernas, creando híbridos que mantienen la sostenibilidad de los métodos tradicionales mientras incorporan eficiencias contemporáneas. Si esta exploración de la ingeniería ancestral os ha resultado útil, compartid vuestras experiencias implementando estos principios en vuestros propios proyectos constructivos o de planificación. La sabiduría constructiva de los mayas pertenece a toda la humanidad, y cada aplicación contemporánea exitosa contribuye a preservar y desarrollar este legado técnico. Considerad también explorar otras tradiciones constructivas ancestrales, la ingeniería hidráulica romana, las técnicas antisísmicas japonesas tradicionales, o los métodos de construcción con tierra de las culturas africanas. La verdadera lección de la ingeniería maya no reside únicamente en sus técnicas específicas, sino en su enfoque integral que consideraba cada construcción como parte de un sistema mayor que debía funcionar en armonía con su entorno natural y social durante siglos. En una época donde nuestras construcciones enfrentan desafíos sin precedentes del cambio climático y la urbanización acelerada, estos principios de diseño sistémico, sostenibilidad a largo plazo y adaptación local ofrecen orientación valiosa para crear un futuro construido más resiliente y armonioso con nuestro planeta.